Bueno, lo que hablábamos recién explica un poco estas fluctuaciones que vemos en este gráfico, ¿sí? Eh, También varía la producción de papel y cartón, por ejemplo, como vemos cuando baja el precio, así como habíamos dicho que las fábricas que los yacimientos petroleros no pueden regular mucho su producción, o sea, no pueden dejar de producir o producir a la mitad, las fábricas de pulpa y de papel y muchas fábricas en general también tienen esa dificultad, o sea, pueden regular en cierta medida, pero parar la planta es un costo muy elevado, ¿sí? Porque todos los costos fijos lo tienen que seguir pagando, sus salarios, alquileres si los hubiera, etcétera. Eso hay que seguir pagando por más que no se produzca, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo varió en 2008 y 2009, hubo una variación negativa, o sea, una disminución de la producción de papel y cartón a nivel mundial. Consecuencia de esta disminución del precio, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Y en 2010 se restablece, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo que disminuyó en los años anteriores se restablece en el año siguiente con un incremento en la producción. Tengan en cuenta que ese incremento, el gráfico que estamos viendo, es siempre el incremento respecto del año anterior, ¿sí? Entonces, Claro. sobre la producción que hubo en 2008, en 2009 disminuyó un 5,6% respecto a 2008, ¿sí? Y en 2010 hubo un incremento del 6,6 respecto de lo que hubo en 2009. Pero si nos ponemos a pensar, habrá sido más o menos el mismo valor que se producía en 2008, ¿sí? Porque como que ese incremento sirve para equiparar la pérdida del año anterior, que tiene un poco que ver con esto, ¿sí? Eh, o sea, también se equilibró el precio. Fíjense que en 2008 teníamos un precio y en 2010 teníamos un precio más o menos parecido. ¿Está bien? Sí. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de BSKP, es Bleach Softwood Kraft Pulp. Eso pueden anotar si quieren. Bleach Softwood Kraft Pulp es pulpa craft blanqueada de softwood. ¿Softwood qué era? Madera blanda. Tibio. ¿Qué dijimos la clase pasada? Los yankees, o eh, en inglés, softwood, ¿a qué hacía referencia? Chicos, de eso hablamos. Lo hablamos. A las De la coníferas. tifo, Ahí va, a las eso. coníferas. Alguien estaba por mandar a la tifoliana, no quiero ni saber quién era, pero no importa. ¿Sí? Bueno, a las coníferas. Entonces, BSKP es pulpa craft blanqueada de conífera. ¿Está bien? Acá Sí. dice costo variable de producción, Shanghái, tercer cuatrimestre de 2014. ¿Sí? ¿Por qué Shanghái? Porque dentro de los costos está también incluido el costo del flete. ¿Sí? Entonces, en general, a ver, si yo produzco más barato que una fábrica de China, no garantiza de que el chino, a ver, si yo produzco pulpa más barato, mis costos de producción son menores que los costos de producción de un productor de pulpa chino, no garantiza que los productores de papel de China me vayan a comprar a mí, porque capaz que el flete le conviene a comprarle al otro. Entonces, a mi costo de producción yo le tengo que sumar el flete, ¿sí? Que va a ser lo que va a terminar pagando mi cliente, mi comprador. Entonces, en general, para hacer comparaciones, se pone un puerto de referencia, que en este caso es el de Shanghái. ¿Por qué ese y no otro? Y porque ese es un puerto de referencia, valga la aclaración, porque mucha pulpa entra por ese puerto, a diferencia de otros, donde entra menos pulpa, ¿sí? Entonces, en general, a los productores de Asia, ¿sí? Cada barra individual
es una fábrica, ¿sí? Y la altura es el costo de producción, el costo variable de producción, ¿sí? Entonces podemos ver que acá tenemos una determinada cantidad de barritas que sumadas dan este valor, acá en el eje X, ¿sí? Que eso es lo que se produce en Asia. ¿Está bien? ¿Se entiende el gráfico? Sí. Después en Europa, lo mismo, cada barra es una fábrica individual, ¿sí? Y todas estas fábricas en violeta o en lila clarito están en Europa y la altura de cada barra representa el costo de producción, costo variable de esa fábrica, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta esta baja disminución de los precios, ¿sí? Y este gráfico de los costos, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿O qué análisis podemos hacer? ¿Qué va a ocurrir acá cuando haya una crisis? Que voy a tener que disminuir mis costos a medida que baja el precio, en lo posible, ¿Cómo lo haces? fletando empleados. Por ejemplo, exacto, dejando de cumplir normativas ambientales, por ejemplo, dejando de pagar impuestos, por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Podemos seguir bajando menos, a ver, pagando menos la materia prima si tengo ese poder de mercado. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bajando la producción también, yo bajo la producción y ahí regulo la materia prima. ¿Está bien? Ahora bien, eso yo lo puedo hacer en cierto límite, porque si mi respuesta es simplemente bajar los costos y yo pudiera bajar los costos cuando me está yendo bien, y también bajaría los costos cuando me está yendo bien, pero yo tengo mis límites, no puedo, no, voy a bajar los costos a $50 la tonelada, ojalá pudiera hacerlo, ¿sí? Pero no se puede tan así. Entonces yo voy a bajar hasta que pueda, y cuando no puedo más, ¿qué va a ocurrir? El precio puede ser que vaya por debajo de mis costos, y ahí tengo que elegir si sigo produciendo o cierro, si sigo produciendo a pérdida o cierro, ¿cierto? Sí, A ver, Abraham, ¿por qué? Abraham dice que los costos de producción en los periodos de bajada de precio aumentarían. ¿Aumentarían los costos de producción? ¿Por qué aumentarían los costos de producción? No me queda claro eso. Bueno, encima, Abraham me parece que está sin micrófono, así que no sé si me puede responder. Bueno, respondeme cuando puedas, Abraham, ¿sabes? Continúo mientras. Hagamos de cuenta entonces que estamos acá, de vuelta. Estamos acá, hagamos de cuenta que estamos acá, y que bajó el precio a $560. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los que se pregunten si van a seguir produciendo o van a dejar de producir? y ahí en el gráfico creo que la mayoría de las empresas, algunas empresas chinas, las que superan eso, las que están también en europeas que se ven acá, que eso, todos los que están por arriba de ese valor, digamos. Ahí va, ahí va. ¿Sí? Las que estén por arriba de ese valor, que son quienes, más allá del lugar donde estén. ¿Qué características comparten las que están por arriba de este valor o por debajo de este valor?
son más que o menos que las que están del otro lado. Menos competitiva, como Competitiva, exacto, esa es la palabra. Son menos competitivas. Las que están acá arriba son menos competitivas que las que están acá abajo. Y podría ser la raya en cualquier lado, ¿no? O sea, en general, las que tienen costos mayores son menos competitivas que las que tienen costos menores. Son las que antes se van a quedar afuera o son las que menos espalda tienen para soportar una crisis. Entonces, en este marco, las nuevas empresas, a ver, no es casual que las más anchas en general, tengan menores costos, porque ahí hay un temita de economía de escala, ¿cierto? Los costos fijos se distribuyen entre un mayor número de unidades, por lo tanto el costo de cada unidad disminuye, ¿cierto? sí, Entonces no es lo mismo, no me sale el doble, si yo produzco 10, ¿sí? Me sale un precio, y si yo produzco 20 no me sale el doble, me sale menos que el doble, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo más produzco, en general, ¿sí? Tengo menores costos, ¿sí? Y después hay otros factores también, como por ejemplo, la región en la cual estoy. ¿Por qué? Y porque la mano de obra sale más barata en Latinoamérica que en Europa, ¿sí? Porque el costo de la materia prima es uno en Latinoamérica y otro en Europa, ¿sí? Porque la disponibilidad de determinado, porque las exigencias ambientales son una en un lado y otra en otro. Entonces la exigencia de los tratamientos de efluentes son mayores en uno que en otro, y eso es costo también, ¿sí? En ese marco, ¿dónde creen ustedes que se están instalando las fábricas de celulosa, las nuevas? en América Aten- Latina. En América Latina, porque en general tienen menores costos de producción, ¿sí? Menores costos de producción. Y acá estamos hablando de softwood, de coníferas. Ya vamos a ver qué pasa con la latifoliada, ¿sí? Entonces, en general, las fábricas nuevas se van a ir instalando en América Latina porque tiene menores costos. Y el mercado se va, o sea, el incremento en la demanda, perdón, en la oferta de esas nuevas fábricas que se vayan instalando en América Latina, se va a equilibrar con estas fábricas, ven mi puntero, ¿cierto? Con estas Sí, fábricas que salen del mercado cuando baja el precio. Entonces, yo ingreso al mercado, ese incremento en la oferta hace que baje el precio y algunas no van a poder competir y se van a tener que retirar. En general van a ser fábricas pequeñas o viejas, y barra o viejas. Como es lo que vemos acá, este gráfico es viejo, digamos, pero al fin del análisis es válido. O sea, acá dice que las fábricas fuertes son las que tienen una edad técnica menor, o sea, las fábricas más nuevas, ¿sí? Y a su vez son fuertes las que producen mucha cantidad, ¿sí? Entonces, mientras yo más produzco y más nueva sea la fábrica, más fuerte va a ser mi fábrica, más va a aguantar esas crisis. Por el contrario, mientras más vieja y más pequeña sea, menos va a aguantar. Digo que este gráfico es viejo porque los tamaños ya son otros. Por ejemplo, Uruguay aumentó, ¿sí? Uruguay está por acá ahora, ¿sí? Porque tiene una edad técnica un poquito mayor, pero una producción mucho mayor. Brasil está mucho más arriba, etcétera, ¿sí? Y acá algunos de estos ya desaparecieron. ¿Está bien? Pero a los fines del análisis, por más que los datos sean viejos, sigue siendo válido. ¿Está bien? ok. Bien, entonces, si nosotros miramos este gráfico, cambios más importantes entre el 2014 y 2015, entre 2013 y 2015 sería, entre el primer cuatrimestre de 2013 y el segundo cuatrimestre de 2015. ¿Qué les llama la atención de acá? ¿Cuáles son los números que ustedes más digan, ah, mirá,
¿Se entiende el gráfico, no? ¿Se entiende la tabla, digo? O sea, La capacidad. me dice mayores, acá dice, mayores cambios en la capacidad de pulpa de mercado, ¿sí? Miles de toneladas, me dice el nombre de la compañía, es decir, el nombre de la empresa, CMPC, alguien me preguntaba el otro día si CMPC y Arauco eran lo mismo, acá está CMPC, ¿sí? La localización en la ciudad o en la región en la cual se ubica, el país, el tipo, ¿sí? Es decir, BHP es Kraft Hardwood Bleach, ¿sí? Omiten la P porque estamos hablando de pulpa, ¿sí? Entonces, todas son P, todos son pulpa, ¿sí? Sería Kraft blanqueada de hardwood, de latifoliada, ¿sí? La capacidad, que sería también acá en en miles de toneladas, si no me equivoco, ¿sí? El año y el cuatrimestre. El cuarto, mejor dicho, ¿sí? Entonces, fíjense que los mayores cambios en la capacidad instalada están dadas en Brasil y en Uruguay, debido a nuevos molinos. ¿Se acuerdan lo que hablamos de los molinos la clase pasada? ¿Por qué se usa el término new mill? Porque se había quedado históricamente por cómo era el proceso de fabricación, que se utilizaba como un molino de piedra o algo así, quedó el mil como Sí, eso. sinónimo. Correcto, es así, ¿sí? Entonces, eh, estos mayores cambios se dan en los países justamente que vivimos acá, que tenían menores costos de producción, ¿sí? Si bien estos costos de producción, una vez más, son de softwood, son de conífera, y estos cambios que vimos acá son de hardwood, hardwood y hardwood, son de latifoliada, ¿sí? Hay una coincidencia ahí. ¿Está bien? O sea, eh, podemos hacer una comparación y decir que se comporta más o menos parecido tanto en conífera como en latifoliada, ¿está bien? Sí, sí. Entonces, hasta ahí ya tenemos un panorama bastante claro, ¿sí? Tenemos un panorama bastante claro de cómo se maneja el mercado de pulpa y papel, cómo varía la oferta en función, cómo varía el precio en función de la oferta y de la demanda, cuáles son más o menos los costos de producción, ya vimos más o menos cuáles son los precios, ¿sí? Los precios van rondando las 800 toneladas, 900 toneladas, ¿sí? Y los costos van rondando acá entre 300 y 500, 700 a veces, ¿sí? Bien. Entonces, estos son los mayores productores de pulpa y papel. Una vez más, esta tablita capaz que ya quedó, no sé si obsoleta, pero hubo algunos cambios, sobre todo en estos países del medio donde están bastante parecidos, ¿sí? Donde hay poca diferencia entre uno y otro, ¿sí? Pero igual no es importante a los fines del análisis que queremos hacer acá. ¿Está bien? Entonces, en general, vemos que para la producción de pulpa tenemos Estados Unidos primero y China segundo lejos, ¿sí? Después Canadá, Brasil y el resto. Argentina no está. Pero está Chile allá por el 10º lugar. ¿Está bien? Sí. Y después, en cuanto a producción de papel, se invierte el primer y el segundo puesto. Está primero China y después Estados Unidos. También bastante lejos. No tan lejos como en el mercado de pulpa, pero está lejos, ¿sí? Ahí hay un 30% de... China produce un 30% más que Estados Unidos aproximadamente. 40 por ahí, ¿sí? Y después sigue Japón lejos, tercero cómodo, digamos, bien lejos del segundo, y el resto, ¿sí? Brasil está remarcado porque esta tabla la saqué de Braselpa, ven acá abajo dice Braselpa, es
la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel de Brasil. ¿Sí? Por eso está remarcado, porque ellos quieren ubicar su, Claro. su país. ¿Sí? Bien. Ahora les pregunto yo, ¿por qué esta diferencia tan grande? Justo estaba mirando lo mismo. Antes que marque. Bueno, te di pie para que respondas. No, pero estaba mirando, pero no sé por qué. A ver, vamos a debatir un poquito. ¿Por qué creen que a qué creen que puede deberse esa diferencia? No sé cómo es el proceso de cómo se forma se produce el papel, pero puede ser por el rendimiento. Que el papel rinda el doble que la pulpa, decís vos, No, no, aproximadamente. pero por ahí se le pone algo más. Yo no sé, no conozco el proceso, por eso Ahí tiré eso. se le pone algo más, se le pone algo más. Yo te pregunto, ese algo más, a ver, suena muy lógico lo que vos estás diciendo. O sea, porque si no, no cierra el balance de masa, digamos, no puede entrar 160 y salir 400, ¿sí? No cierra el balance, tiene que estar entrando algo más. Es una cuestión física ya, ¿cierto? ¿Qué podría ser esta otra cosa que está ingresando que completa esa diferencia? ¿Será que no venden los otros países también para Estados Unidos, China? Bagazo. Vamos. Sonia tiene la palabra. No, que será que los otros países no están brindando la materia prima a Estados Unidos y China, o sea, van incluyendo en el mercado de ellos. Los otros países que nos figuran ahí. No, pero tenés acá, debajo del 12, tenés el 13, entre comillas, que son la sumatoria de los otros países. Los otros países están incluidos en esta tabla también. Están incluidos, pero están nucleados en un solo ítem. Porque individualmente no pesan, individualmente no aportan significativamente. ¿Alguien más iba a hablar? Yo voy a decir que la otra parte es de bagazo e incluso papel reciclado también, que podría usarse. A ver, yo te pregunto, ¿bagazo? ¿No te parece que el bagazo estaría incluido acá dentro de pulpa? Pulpa de bagazo, Bueno, sí, cierto. ¿sí? ¿Y el papel reciclado es lo mismo que la pulpa o no? Ahí, clic, clic. No, no es lo mismo. Y ahí está la diferencia. Es ahí. Es en el papel reciclado que radica esta diferencia, ¿sí? Bien, bien el análisis. ¿Está bien? Ajá. Principalmente. Y ahora volvamos. Depende del tipo de papel que yo esté produciendo, yo voy a usar solo pulpa virgen o no, ¿sí? O usar otro tipo de pulpa. Otra cosa que puede estar ocurriendo, tendría que ver bien la tabla, cómo fueron tomados estos datos, que por ejemplo, papel misionero, acá esto que estamos viendo es pulpa de mercado, es decir, pulpa que se ofrece en el mercado. El mercado de pulpa, ¿está claro? Estoy siendo súper redundante. Ahora yo les pregunto, ¿papel misionero vende pulpa de mercado? ¿No? ¿O sí? Vamos chicos, que después van a tener que mirar el video y esto espacio de 30 segundos sin que nadie hable, donde debe ser un bodrio, ¿eh? Dale. Papel misionero vende papel. Entonces, Y sí. los valores de producción de papel misionero no están en la tabla de la izquierda, están en la tabla de la derecha, al igual que Derecha. todas las fábricas integradas. Las fábricas integradas son las que producen pulpa y papel, ¿sí? Pero venden solo papel. Entonces, lo que se vende en el mercado es papel, no pulpa, en el caso de esas empresas, ¿cierto?
Entonces, esa diferencia, o sea, figuran en las estadísticas de papel, pero no figuran en las estadísticas de pulpa. Lo mismo que el papel reciclado, o sea, termina repercutiendo en la producción de papel, pero no termina afectando la producción de pulpa virgen, ¿sí? Y ahí se explica esa diferencia que estamos viendo abajo. ¿Está bien? Sí, ahora clarísimo. Ahora quedó claro bien el razonamiento. Uy. Bien, consumo. Profe, A ver, volvemos acá. profe, ¿Quién era que había dicho al ¿podría, comienzo? ¿Quién podría era? repetir la última parte del análisis? Porque se me cortó el internet un poquito y volvió. Que acá entre todos habíamos llegado a la conclusión que esta diferencia se debía a que estaba habiendo algo más que no estábamos teniendo en cuenta que explicaba esta diferencia, ¿cierto? Uno de los factores es el papel reciclado, que no figura entre el mercado de pulpa, porque no es mercado de pulpa. Y otro factor sería las fábricas integradas, que producen pulpa y producen papel, pero lo único que venden al mercado es papel. Entonces, dentro de las tablas, figuran solo en la tabla de la derecha, ¿sí? Porque no venden pulpa de mercado, venden solo papel. Entonces, teniendo en cuenta las fábricas integradas y teniendo en cuenta el papel reciclado, se explica la diferencia entre el mercado de pulpa y el mercado de papel. Ok, entendí, gracias. Si vemos este gráfico, a ver, acá, ¿quién era que había dicho al comienzo de la clase que 1 millón de toneladas podía llegar a inclinar la balanza a nivel del mercado? Yo tiré el golazo. Bueno, a ver, bolazo, entre comillas, y bienvenido sea el bolazo, porque nos permite hacer el análisis que vamos a hacer ahora. Fíjate vos que 1 millón de toneladas, este está multiplicado por 1000 toneladas, ¿cierto? Entonces 1 millón de toneladas sería acá este 6, ¿cierto? O sea, cambiaríamos si yo produzco 1 millón de toneladas más, estaría pasando de 166 a 167, ¿cierto? Ese Sí, sería el impacto a nivel mundial de instalar una fábrica más de 1 millón de toneladas, ¿sí? Para que vos veas que en realidad 1 millón es un montón, pero no es tanto a nivel mundial como para decir, tengo poder de mercado. Sigo teniendo menos del 1% de la producción mundial. ¿Se entiende? sí, pues. Sí, sí. Bien, continúo. Acá, consumo de papel media global. ¿Qué me está diciendo acá? Consumo, acá tenemos el gráfico, consumo en kilogramos per cápita. Es decir, cuántos kilos consumió cada persona en los distintos años, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ¿sí? Y vemos acá, si recordamos la crisis del 2008, 2008-2009, esta disminución en el consumo tiene que ver con la disminución en la producción, y, o sea, son dos cosas que van de la mano. Hay una crisis, la gente no puede consumir, deja de consumir, baja el consumo, vale la redundancia, y por lo tanto baja también la producción, ¿sí? ¿Ustedes creen que es mucho o es poco este paso de 59 en 2007, 58 en 2008 y 54 en 2009 y después una recuperación de 57 en el año siguiente? ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? Yo creo que mirando así por persona, podemos decir, vos dirías es poco, pero acordémonos de la cantidad de personas que hay habitando en el mundo. Ahí es donde decimos es mucho, si extrapolamos a eso. Bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yo estaba pensaba lo mismo que Franco. O sea, pensando a nivel mundial, por persona es poco, pero en el mundo es mucho. Multiplicado por la cantidad de personas es mucho. Eso. Bueno, por persona es poco, pero no deja de ser, ahí hice eh, esta diferencia, que me da 4,
4 dividido 58 por 100 me da el porcentaje que bajó, ¿cierto? Que me da casi un 7%. Bajó el 7%. No deja de ser un número. ¿Sí? 7%, para que ustedes se hagan una idea, 7% es aproximadamente el porcentaje del PBI de Argentina que se dedica a educación. Como que yo diga, bueno, che, bajó el 7%, este año no hay educación pública. De eso estamos hablando. Es considerable. Ah, es una tortadita. ¿Sí? Y ahora, teniendo en cuenta lo que mencionaban ustedes, que fíjense cómo me leyeron la mente, que yo ya tenía preparada la diapositiva para hablar de eso, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta la población mundial y multiplicamos estos 4 kilos que bajamos acá, 4 kilos, ¿sí? Si lo multiplicamos por esta cantidad de millones de personas, esto ya quedó viejo, esto es 2013, ahora debemos estar por 1.8 capaz. Perdón, 7.8 miles de millones de personas. Eso quise decir. Y tenemos en cuenta que el 50% de la población está concentrado en estos 5 países, es un número, ¿no? Fíjense, si nosotros hacemos 4 por 7.300.000.000. Y si esto lo divido por 1000 para pasarlo de kilo a tonelada, me da 29 millones de toneladas. ¿Sí? Es como que cierren 29 fábricas de 1 millón de toneladas, lo que dábamos el ejemplo hoy. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Fuerte. Es mucho, ¿sí? Es un montón. Y no tengo los datos actualizados de lo que ocurrió en 2020, pero seguro pasó algo parecido. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos tomando real dimensión de los números de los cuales estamos hablando. 29 fábricas. A ver, si yo divido por 1 millón me va a dar 29 fábricas, pero si yo divido por 350.000, que es lo que produce papel misionero, perdón, Alto Paraná, me va a dar un número todavía más grande. Me va a dar 83 fábricas del tamaño de Alto Paraná. O sea, Es una burrada. es obsceno. Son números muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Y fíjense que estamos hablando de Alto Paraná, que es una empresa que es una de las que más aporta al PBI individualmente hablando, ¿no? Individualmente hablando, es una de las empresas que más aporta al PBI de la provincia. Y estamos hablando que en la crisis del 2008-2009, para compensar esas fluctuaciones, debieron cerrar 83 fábricas. Y esto, igual, tomen con pinza esto, ¿eh? No es que cerraron 83 fábricas. Se dejó de producir el equivalente a eso. Por ahí todas las fábricas bajaron un poquito su producción y alcanzó, no hizo falta que cierren tanta cantidad. Después se recupera el mercado al año siguiente y las fábricas vuelven a producir. Pero esto, para tener idea, sirve este análisis, ¿sí? Estamos diciendo que es equivalente a que hayan cerrado, no significa que efectivamente hayan cerrado. Bien. Y si nosotros tenemos en cuenta que el consumo de papel y cartón está relacionado con el PBI per cápita, lo cual suena bastante lógico. Mientras más gano, más puedo consumir, ¿sí? Y eso en cierta forma está relacionado también con el mercado de pulpo y papel, ¿sí? Yo puedo decir que, fíjense este gráfico me marca en el eje X, ¿sí? El PBI per cápita de 2009 en dólares, y en el eje Y el consumo per cápita de papel. Y fíjense que más o menos, si somos generosos, vamos a tener ahí una regresión lineal, ¿cierto? ¿Sí? Excepto algunas cuestiones particulares, como, no sé, como Finlandia,
que por sus características regionales tiene un mayor consumo de papel que en otros lugares del mundo con un PBI parecido. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Finlandia tiene una tradición papelera, son pioneros en la producción de papel. Por eso, por ejemplo, Botnia o UPM son de capitales finlandeses, porque son fábricas que primerearon, digamos, son países que primerearon en la llegada al mercado de pulpa y papel. ¿Sí? Y si nosotros marcamos los 5 primeros países que habíamos visto al comienzo, los 5 con más PBI, perdón, con más población, vamos a ver que está bastante mal distribuido esto. ¿Sí? Los 5 países con mayor población tienen esta distribución del PBI. Bastante. Y ahora vamos a ver si en 2 minutos 20 podemos cerrar esta idea. ¿Por qué creen ustedes que China tiene un consumo de papel muy por arriba de lo que su PBI a priori haría sospechar? Finlandia lo explicamos mediante la cultura papelera. ¿Y China? ¿Por qué creen ustedes que tiene un consumo de papel tan alto? Chicos, rápido por favor, que queda un minuto, quiero ver si cerramos esto y iniciamos de vuelta, pero me gustaría cerrar en esta, así queda mejor para el video. ¿Ustedes ven a los chinos consumiendo mucho papel? Todavía no tuve la posibilidad, pero puede ser. Por la cantidad de habitantes también, o sea, no sé si tendría relación ahí, pero porque tienen demasiado habitantes, el PBI baja un poco, pero el consumo sigue siendo alto. No, la cantidad de personas no tiene mucho que ver porque acá está dividido, es una tasa, está dividido por la cantidad de personas. Porque exportan, puede ser, dice Abraham, ¿exportan qué? ¿Papel? Si exportan papel, no van a estar acá dentro de consumo, porque no consumirían ellos el papel. Pero vas por buen camino, Abraham. Esto es consumo de papel. Si exportan, no estaría computado dentro del consumo. ¿Exportan qué, Abraham? Abraham u otro, cualquiera que quiera aportar. Estoy pensando, dice Abraham. Como te queda menos de un minuto, le voy a dar la respuesta. Exportan televisores y exportan de todo. Y todo eso exportan con una caja. Me parecía eso, por las cajas que utilizan eso para la fábricas. Exactamente, ¿sí? Exportan de todo y todo viene en cajas. Entonces el consumo se computa como que se consumió en China, pero en realidad es una caja que se usó en China para embalar un